Mi hermana caminó directo hacia mí en el lobby del hospital y empezó a hablar tan fuerte que hasta la gente de urgencias volteó a verla. ¿Sigues sola, Abby? Mírate. Nathan hizo lo mejor que pudo hacer, dejarte. Ahora tiene un hijo hermoso con la mujer que tú llamabas tu mejor amiga. Lo dijo con una sonrisa, mientras mis papás permanecían detrás de ella sin decir una sola palabra. No me defendieron. Solo observaron cómo su hija favorita intentaba humillarme frente a todos. La miré fijamente y respondí con toda la calma del mundo. ¿Eso fue lo que ella te contó? Meredith estaba convencida de que ya había ganado. Creía que, después de 3 años manipulando a todos y destruyendo mi reputación, nadie volvería a dudar de su versión. Lo que nunca imaginó fue que la historia que llevaba tanto tiempo contando estaba incompleta. Y en solo 5 minutos, el hombre al que todos veían como el héroe perfecto iba a cruzar esas puertas con la verdad en las manos, una verdad que haría pedazos cada una de sus mentiras. Me llamo Abby Carey, tengo 35 años. Si alguna vez las personas que debían protegerte fueron quienes más te lastimaron, cuéntamelo en los comentarios y dime desde dónde nos escuchas. Suscríbete para descubrir cómo termina esta historia y qué pasa cuando alguien decide dejar de quedarse callado. Pero antes tengo que regresar un poco al principio, porque para entender por qué sonreía en ese lobby, necesitas saber lo que mi familia creyó sobre mí durante 13 meses y todo lo que mi hermana preparó durante 3 años. Soy directora de enfermería en el Mercy Memorial Hospital, en Charlotte, Carolina del Norte. Llevo 11 años trabajando ahí. Estoy al frente de un equipo de 240 enfermeras. Administro un presupuesto anual de $28 millones y respondo ante una junta directiva de 6 personas. Curiosamente, ninguna de ellas se ha preocupado nunca por los problemas que tengo con mi hermana, solo les importa que el hospital funcione. La mayoría de los días llego antes de las 6:15 de la mañana. A veces incluso más temprano. En mi trabajo, cuando una enfermera abandona a un paciente que sigue en estado crítico, ese paciente puede perder la vida. Mi responsabilidad es asegurarme de que eso nunca ocurra. Así de simple. Pero para mi familia, eso significa que soy una mujer fría. En 11 años, durante ninguna cena de acción de gracias mis padres me preguntaron realmente cómo era mi trabajo o qué hacía todos los días. Sin embargo, siempre tuvieron muy claro lo que pensaban de mí. Mi mamá, Diane, estaba convencida de que elegí mi carrera por encima de mi matrimonio. Mi papá, Warren, decía que yo siempre había sido la hija complicada. Y mi hermana Meredith repetía que Nathan me había dejado por mi culpa. 13 meses después de mi divorcio, todos estaban seguros de que la historia había terminado exactamente como ellos querían. Esa era la versión que contaban en Pascua, en Acción de Gracias y en cualquier reunión familiar, estuviera yo presente o no. Siempre había un mismo personaje señalado como el culpable, y ese personaje era yo. Con el tiempo, todos se acostumbraron a escuchar mi nombre acompañado de la misma historia. Mi hermana es una de las agentes inmobiliarias más exitosas de Keller Williams en Charlotte. Vive en una casa de casi $1 millón en el exclusivo vecindario de Cotswold. Su esposo, Bradley, es médico especialista en UNC EALT. Sus 2 hijos, Delaney, de 10 años, y Beston, de 7, estudian en una escuela privada de Mears Park. En redes sociales parece tener la vida perfecta. Desde 2016 usa el mismo hashtag, #GelMom. En cada Navidad, Pascua o reunión familiar publica una foto de todos sonriendo bajo la luz del porche, acompañada de algún mensaje sobre lo fuerte que es su familia. Mi mamá nunca deja pasar una publicación sin escribirle un comentario lleno de orgullo. Pero Meredith no solo era la favorita de la familia. Siempre competía por ser la mejor, como si llevara un marcador invisible desde que era niña. Desde marzo del año pasado, cada vez que mi mamá y yo nos quedábamos solas, repetía casi exactamente la misma frase. Siempre empezaba igual. Corazón. Mi mamá llama corazón a casi todo el mundo. Es una forma amable de hablar, justo antes de decir algo que va a doler. Corazón, tienes que entender que Nathan necesitaba a alguien más tranquila. Lo dijo en Acción de Gracias. Lo repitió en Pascua. Y volvió a decírmelo en marzo, cuando viajé para celebrar su cumpleaños número 65. Yo solo escuchaba.
con el tiempo entendí que discutir era inútil. En mi familia, si una mujer responde y defiende su punto de vista, enseguida la llaman conflictiva. Si llora, dicen que es demasiado emocional. Y si acepta todo en silencio mientras sonríe, no significa que sea fuerte ni comprensiva. Significa que ya está completamente derrotada. Para mi mamá, cualquier rasgo de mi personalidad terminaba siendo otra prueba de que yo había fracasado. Así que dejé de intentar convencerla de quién era realmente. En nuestra familia, el silencio siempre fue la manera de decidir quién era el favorito. Durante muchos años pensé que eso significaba que yo había perdido. Pero todo empezó mucho antes. Fue en Acción de Gracias de 2013. Yo tenía 23 años. Llevaba año y medio trabajando como enfermera de terapia intensiva en un hospital de trauma de nivel 1 en Charlotte. Meredith tenía 27 y todavía faltaban 2 semanas para que conociera a Bradley Vance, aunque en ese momento ninguno de nosotros imaginaba que eso cambiaría su vida. 2 semanas antes de esa cena había fallecido mi abuela, la mamá de mi papá. Esa noche, después de comer, mi papá había tomado unas copas. No estaba completamente borracho, solo lo suficiente para ponerse sentimental. Se acomodó en la sala con un vaso de whisky y empezó a hablar de su propio padre. Yo estaba lavando los platos en la cocina y podía escuchar cada palabra desde el fregadero. Hablaba con ese tono tranquilo y casi filosófico que suelen usar los hombres de mi familia cuando creen que están compartiendo una gran reflexión. Mi mamá ya se había ido a dormir. Meredith permanecía sentada en un sillón, escuchándolo en silencio. Su teléfono estaba boca abajo sobre la mesa de centro, junto a su vaso. Recuerdo perfectamente lo que dijo mi papá, porque esa noche terminé escuchando la misma frase 2 veces. Escuché esas palabras una vez desde la cocina, y volvería a escucharlas 12 años y medio después, la última noche antes de que mi vida cambiara por completo. Mi papá dijo: ¿saben qué es lo que mantiene unida a una familia? La capacidad de aguantar. Eso decía siempre su abuelo. La hija que logre conservar a su familia unida por más tiempo será quien herede esta casa. Toda la propiedad de Riley. Así es como se gana un legado. Así demuestras que mereces llevar este apellido. Mientras lavaba los platos, solté una pequeña risa. Pensé que solo hablaba el whisky. A la mañana siguiente ya ni me acordaba. Meredith, en cambio, no olvidó una sola palabra. 10 minutos después entró a la cocina, donde yo estaba secando unas copas. Se quedó en la puerta y, con toda tranquilidad, me dijo: solo una de las dos se va a quedar con todo, Abby. Y esa no vas a ser tú. Tú estás demasiado ocupada intentando salvar a personas que ni conoces. Me reí otra vez y le respondí que estaba borracha. Pero no lo estaba. Ahí estaba la diferencia entre nosotras. Ella recordaba cada frase que podía usar a su favor. Yo solo recordaba los turnos interminables en el hospital. Unos meses después llegó su boda, en junio de 2014. Se casó en Raleigh, en la misma iglesia donde mi mamá había ido desde niña. No me pidió que fuera su dama de honor. Ese lugar se lo dio a una amiga de la universidad. Yo solo fui una dama más, parada en la fila con un vestido color rosa. Cuando mi papá la llevó hasta el altar, rompió en llanto. Mi mamá tomó una fotografía de ese momento y la colocó en un elegante marco de plata sobre la chimenea. Esa imagen permaneció ahí durante los siguientes 12 años. Al año siguiente llegó mi boda. Era junio de 2015. Yo tenía 25 años y Nathan, 27. Trabajaba como arquitecto senior en una firma de arquitectura y era, sin duda, el hombre más amable que había conocido. Meredith fue mi madrina de honor únicamente porque mi mamá insistió en que se vería muy mal si no ocupaba ese lugar. Durante el brindis levantó su copa de champaña, sonrió mirando a Nathan y dijo: Nathan, gracias por tenerle tanta paciencia a Abby. No siempre es una persona fácil, pero estoy segura de que tú sacarás su lado más dulce. Todos rieron. Nathan también. Lo que él no sabía era que esas palabras no eran una simple broma. Eran el inicio de una historia que mi hermana llevaba tiempo construyendo. En la Navidad de 2021, mis papás enviaron las tradicionales tarjetas familiares con una fotografía.
Cuando la vi, entendí algo. En la imagen aparecían Meredith, Bradley y sus hijos frente a la chimenea de la casa de mis padres. Nathan y yo no estábamos. Lo más extraño era que habíamos llegado 2 días antes de que tomaran esa foto y pasamos toda la tarde en la casa. Cuando le pregunté a mi mamá, solo respondió: «Ay, hija, queríamos una foto espontánea». No fue nada personal. Nathan sostuvo la tarjeta varios segundos antes de decir: «Tu mamá tiene razón, no es personal». Me tomó otros 2 años descubrir que sí lo era. Lo único que todavía no entendía era quién había convertido todo en algo personal desde el principio. Hay momentos dentro de un matrimonio que parecen completamente normales. No llaman la atención, no hay gritos ni grandes discusiones. Y precisamente por eso no te das cuenta de que, en realidad, ahí fue donde comenzó el final. A finales de 2022, después de una gala organizada por el hospital donde trabajo, Nathan llegó a la casa y comentó algo que en ese momento me pareció sin importancia. Me dijo que Meredith le había presentado a una mujer llamada Alice. «¿No era amiga tuya cuando vivían en Charlotte?», me preguntó. «Sí, hace muchos años», le respondí. «Perdimos el contacto después de su primer divorcio». No le di más vueltas al asunto. Mucho tiempo después descubrí que aquello no había sido una coincidencia. Para entonces, Meredith llevaba más de 1 año trabajando con Alice como su agente inmobiliaria. Le había vendido una casa y después la ayudó a comprar un departamento más pequeño. Durante todo ese proceso supo que Alice había estudiado conmigo en la universidad. Así que la invitó a esa gala con una intención muy clara. Se acercó hasta la mesa donde estaba Nathan y, como si todo fuera casual, les dijo: «¿A poco ustedes no se conocen?». En ese momento yo todavía no entendía el juego que estaba jugando mi hermana. Pero la historia realmente empezó mucho antes. En 2018. Ese fue el año en que comprendí que Meredith no solo disfrutaba competir conmigo. Ella planeaba cada movimiento con mucha anticipación. Nathan y yo habíamos decidido formar una familia en 2017. Lo intentamos durante meses, pero el embarazo nunca llegó. Mi doctora nos recomendó acudir con un especialista en fertilidad y comenzamos un tratamiento de reproducción asistida en la primavera de 2018. El primer intento fracasó. El segundo también. Fue un dolor silencioso que vivimos completamente en privado. Solo lo sabían mi mamá, quien me tomó de las manos cuando se lo conté, y Meredith, porque en ese entonces todavía pensaba que podía confiar en ella como hermana. Ese día de Acción de Gracias llegó a la casa de mis papás con una bolsa llena de fotografías de su hija Delaney, que apenas tenía 3 meses de nacida. Mientras yo preparaba la comida en la cocina, empezó a colocar todas las fotos sobre la barra. «¿Verdad que está preciosa?». Bradley dice que le tomo demasiadas fotos. Mi mamá sonrió de inmediato y comenzó a admirarlas una por una. Meredith, en cambio, no miraba las imágenes. Me observaba a mí. Quería asegurarse de que yo sintiera exactamente lo que ella esperaba. Respiré hondo, le dije que la bebé era hermosa y seguí cortando el apio como si nada. No dije una palabra más. Ya había aprendido que, en mi familia, mostrar dolor era darle la razón a los demás. Poco después empezó a circular otro rumor. Mi mamá comenzó a decirle a familiares y amigos que yo había decidido no tener hijos. Lo curioso es que esa frase nunca salió de mi boca. Alguien más la había dicho por mí. Y mi mamá eligió creer esa versión. En enero de 2023, Nathan empezó a decir que se sentía ignorado dentro del matrimonio. Nunca antes había usado esas palabras. Era una idea completamente nueva. Pocos días después, Meredith me llamó mientras estaba en una reunión del hospital. Deberían buscar ayuda profesional. Una prima de Bradley abrió un consultorio. Es terapeuta de parejas y les puede servir muchísimo. Se llama la doctora Colette Ashford. Busqué información sobre ella. Su página se veía muy profesional. Tenía excelentes opiniones y su consultorio estaba en una zona tranquila de la ciudad. Nunca se me ocurrió investigar más. Después de todo, la recomendación venía de mi propia hermana. Durante los siguientes 30 semanas, Nathan y yo asistimos cada semana a terapia.
Nos sentábamos en un sofá gris dentro de aquel consultorio mientras la doctora Colette, una mujer joven que siempre vestía con suéteres de colores claros, nos recibía con una sonrisa tranquila. La doctora Colette tenía una forma muy particular de llevar las sesiones. Siempre le preguntaba primero a Nathan cómo se sentía y después repetía sus respuestas como si fueran una verdad absoluta. Le decía, Nathan, cuando Abby llega del trabajo y no habla de su día, ¿cómo te hace sentir eso? Él respondía que sentía que yo estaba más comprometida con mis pacientes que con nuestro matrimonio. Entonces ella volteaba hacia mí y decía con calma, Abby, ¿escuchas lo que Nathan está tratando de decir? Se siente invisible. Después escribía algo en su libreta. En ese momento yo pensaba que ella estaba mucho más enfocada en él que en mí. También pensaba que simplemente era un excelente terapeuta. Resultó que solo tenía razón a medias. Recuerdo muy bien una sesión, creo que fue la número 11. Colette me preguntó si alguna vez había pensado por qué había elegido dedicar mi vida a un hospital en lugar de construir una vida alrededor de un hogar. Le respondí que esa comparación me parecía injusta. Ella solo sonrió y contestó que no me estaba juzgando, que únicamente estaba haciendo una observación. Esa palabra, observar, se volvió parte de todas las consultas. Siempre encontraba algo que señalar. Decía que observaba cuando revisaba mi celular, cuando respondía demasiado rápido o cuando llegaba con el uniforme del hospital porque venía directo del trabajo. Una vez comentó que le parecía interesante cómo llevaba el hospital a lugares que no tenían nada que ver con él. Nathan, sentado a mi lado, simplemente asentía. Yo prefería guardar silencio. Poco a poco aprendí que cualquier intento por defenderme terminaba siendo usado en mi contra. Para la sesión número 12, Nathan ya hablaba de mi supuesta falta de disponibilidad emocional. Hacia la sesión 18 repetía que yo escapaba de los problemas refugiándome en el trabajo. Y para la sesión 22 ya era normal que dejara mis mensajes sin responder durante horas. En diciembre de 2023 encontré un recibo de hotel en la bolsa de su abrigo. No armé un escándalo ni le reclamé. Le di espacio porque durante años me hicieron creer que la mujer que pelea una discusión ya la tiene perdida. Un mes después, en enero de 2024, Nathan me pidió el divorcio. El proceso terminó oficialmente el 11 de marzo de 2025. La última noche que pasó en nuestra casa tomó su maleta, se quedó junto a la puerta sin mirarme y dijo, hace años que dejaste de estar presente, Abby. Necesito a alguien que realmente pueda estar conmigo. Escuché esas palabras salir de su boca, pero había algo extraño. Sonaban ensayadas, como si alguien más se las hubiera puesto en la cabeza. En ese momento no entendí por qué me parecían tan familiares. Me tomó casi 2 años descubrir de quién era realmente esa voz. Cuando por fin lo entendí, también comprendí por qué Nathan había dicho cada frase como si hubiera practicado el discurso una y otra vez. 13 meses después, la noche del sábado 12 de abril de 2026, estaba sentada en el sofá terminando unas obras de Pad Thai cuando mi teléfono vibró. En la pantalla apareció un nombre que no veía desde hacía casi 14 meses, Nathan. El mensaje decía, Abby, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero encontré algo que necesitas ver. Tiene que ver con Meredith y con nuestro matrimonio. Quiero verte el martes 14, a las 10:45 de la mañana, en el lobby del Mercy Memorial. No espero que me perdones. Solo necesito entregarte la verdad. Leí el mensaje una vez, luego otra, y después una tercera. No solté los palillos hasta llegar a la última palabra. Solo escribí una palabra, sí. Envié el mensaje sin pensarlo demasiado. En ese momento no tenía idea de que acababa de aceptar entrar en la última etapa de la historia que mi hermana llevaba años construyendo sobre mí. El martes, 14 de abril era un día muy ocupado en el hospital. Había una auditoría importante y, desde las 9 de la mañana, estaba reunida con mi directora clínica, Dana Ollister, y 2 auditores. La reunión terminó a las 10:36. Bajé al lobby principal para encontrarme con Nathan. Pero, antes de verlo a él, vi a los demás. Alice estaba junto a la entrada principal con un portabebés gris donde dormía un pequeño. A su lado estaba mi mamá, abrazando su bolso con fuerza, como siempre hacía cuando se sentía incómoda. Mi papá permanecía mirando la pantalla de su celular.
Un poco más atrás estaba Meredith, terminando una llamada. Entre ellos alcancé a distinguir una tarjeta de cita para cardiología pediátrica y la calcomanía que nuestro personal coloca a los bebés después de su primer ecocardiograma. No tenía idea de que Owen estaría en mi hospital esa mañana. Entonces Meredith volteó hacia mí. En cuanto me vio, sonrió con esa expresión de alguien que cree que todo está saliendo exactamente como lo había planeado. Caminó directo hasta donde yo estaba. Y ocurrió lo mismo que les conté al principio de esta historia. Levantó la voz para que todos le escucharan. Mis padres permanecieron en silencio. Owen seguía dormido sin imaginar que algún día esas palabras también formarían parte de su propia historia. Yo solo hice una pregunta. ¿Eso fue lo que ella te contó? Miré el reloj detrás del mostrador de recepción. Marcaba las 10:38. En el lobby había varias personas más, un guardia de seguridad, una mujer esperando el alta de un familiar, un médico revisando su teléfono y dos familias cerca de la cafetería. Todos escuchaban la escena. Nadie intervenía. Meredith interpretó mi calma como si no hubiera entendido lo que acababa de decir. Se acercó todavía más. Owen tiene los mismos ojos que su papá, Abby. Es algo hermoso. La miré sin perder la tranquilidad. ¡Qué bien! Me da gusto. Vi cómo mi mamá apretó con más fuerza la correa de su bolso. Alice, en cambio, giró ligeramente el cuerpo hacia la entrada de urgencias. Fue la primera vez que la vi realmente incómoda frente a Meredith. Pero mi hermana no pensaba detenerse. Sé que debe ser difícil vernos aquí reunidos, dijo con una sonrisa, pero tampoco queríamos que te sintieras excluida. Por eso le dijimos que podía venir hoy. En realidad, entendí que había sido ella quien organizó todo. Mientras hablaba seguía inventando detalles, cambiando la historia sobre la marcha, buscando la manera de hacer que cada comentario pareciera un acto de bondad frente a mi mamá. Cuando en realidad solo intentaba lastimarme un poco más. Mi papá seguía sin levantar la vista del celular. Alice finalmente habló en voz baja. Meredith, tal vez deberíamos. Pero Meredith no la dejó terminar. Tranquila, corazón. No tienes que protegerla. Abby ya es una mujer adulta. Puede escuchar la verdad. En ese momento, exactamente a las 10:41 de la mañana, mi papá levantó por fin la mirada de su teléfono. Mi papá levantó la vista. Primero miró a Meredith, después a mí y luego volvió a verla a ella. No dijo una sola palabra. Pero ese silencio era el mismo que había mantenido durante los últimos 12 años. No era un silencio de alguien imparcial. Era una forma de tomar partido. A las 10:43 se abrieron las puertas automáticas del hospital. Meredith ni siquiera volteó de inmediato. Seguía disfrutando el momento, convencida de que tenía el control de la situación. Nathan entró al lobby con una carpeta negra bajo el brazo. En el lomo llevaba 3 etiquetas blancas. Vestía el mismo saco azul marino que usaba cuando tenía reuniones importantes. No miró a Alice. Tampoco a mis papás. Solo me buscó con la mirada y me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Entonces Meredith se dio la vuelta. Nunca voy a olvidar la expresión de su rostro. Era la cara de alguien que llevaba años creyendo en un final, hasta que, de pronto, descubría que toda la historia era otra. Abrió la boca antes de encontrar las palabras. Nathan, ¿qué haces aquí? Él ni siquiera respondió. Pasó de largo frente a ella, se detuvo frente a mí y dijo en voz baja. Hola, Abby. Traje lo que te prometí. Meredith soltó una risa nerviosa y se colocó entre los dos. Nathan, sea lo que sea esto, no es el lugar para hablar. Todos estamos cansados y Owen tiene una cita. Sin dejar de verla a los ojos, Nathan respondió con total calma. La cita de Owen terminó hace media hora, en el 5º piso. Ustedes llevan 8 minutos aquí abajo. La sonrisa de Meredith empezó a desaparecer. Nathan abrió la carpeta. No me la entregó. La levantó lo suficiente para que mis papás, que estaban detrás de Meredith, pudieran leer la primera hoja. Era un correo electrónico. Con el tiempo memoricé ese asunto palabra por palabra. Notas de sesión.
Fase 2. Presentar a Abby como emocionalmente distante. Nathan volvió a mirarme. Meredith fue quien pagó a tu terapeuta. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie reaccionó durante varios segundos. Después Meredith soltó una risa muy conocida para mí. Era la misma que usaba de niñas cuando la descubrían haciendo algo indebido. Una risa para ganar tiempo mientras inventaba una explicación. Abby, esto es ridículo. Nathan, no sé qué te hicieron creer, pero mi hermana siempre interpreta mal a la gente. La doctora Colette solo quería ayudarlos. Yo pagué las sesiones porque ustedes no podían costearlas y no quería que sintieran que era una limosna. Solo fue un regalo. Mi papá seguía mirando la primera hoja. Vi cómo sus lentes resbalaron lentamente sobre su nariz mientras releía una línea. Con la voz quebrada preguntó. Entonces, ¿por qué este correo, que tú le enviaste a Colette Ashford, dice, presenta a Abby como una esposa distante? ¿Nathan está respondiendo bien? Meredith abrió la boca. Pero no salió ninguna palabra. Mi mamá permanecía completamente inmóvil. Ya ni siquiera apretaba su bolso. Parecía contener la respiración, como si una parte de ella supiera que lo siguiente iba a cambiarlo todo. Alice tampoco apartaba la vista de Meredith. Nunca antes la había visto mirarla de esa manera. No era tristeza. Era una decepción fría, silenciosa. En ese instante apareció la primera grieta en la historia que mi hermana llevaba 3 años contándole. Nathan cerró lentamente la carpeta. Nathan respiró hondo y, sin levantar la voz, miró a todos los que estaban en el lobby. Luego dijo, hay mucho más que contar, pero este no es el lugar. No delante de Owen. Meredith, Warren, Diane, lo que sigue tiene que hablarse sentados alrededor de una mesa, no en un hospital lleno de gente. Después se volvió hacia mí y preguntó, ¿puedo ir el domingo a casa de tus papás? Lo miré unos segundos antes de responder, sí, ahí te espero. Por primera vez en más de una década, mis padres dejaron de observarme a mí y fijaron toda su atención en Meredith. Pero lo que ocurrió esa noche fue igual de importante que lo que había pasado en el hospital. Entre el momento en que Nathan abrió aquella carpeta y la reunión del domingo siguiente existía otra pieza del rompecabezas. Todo estaba guardado en una memoria USB color beige. Tenía una etiqueta escrita con plumón negro que decía, M. No tocar. 2 meses antes, durante la segunda semana de febrero, viajé a Raleigh para celebrar el cumpleaños número 65 de mi mamá. Días antes se había lastimado la espalda y me pidió un favor. ¿Puedes vaciar el closet del cuarto de visitas? Ya es hora de deshacernos de todo eso. Ese cuarto había sido el de Meredith cuando todavía vivía con mis papás. Ella no usaba ese closet desde hacía casi 20 años. Mi mamá incluso comentó. Tira lo que encuentres, hija. Meredith hace muchísimo que dejó esas cosas aquí. Mientras revisaba la repisa más alta encontré una caja de tenis, escondida detrás de una vieja bandera universitaria. Adentro había cartas de un antiguo novio, programas de eventos escolares, una llave de un coche que había chocado cuando era joven, y una memoria USB color beige con una etiqueta escrita por la propia Meredith. M. No tocar. Me quedé viéndola durante casi un minuto. Hacía 6 años que mi hermana y yo no teníamos una conversación de verdad. No imaginaba llamarla solo para preguntarle por una memoria olvidada. Pero tampoco me parecía correcto tirarla a la basura. Así que la guardé en mi bolsa. Pensé que algún día se la devolvería. Ese día nunca llegó. La noche del 14 de abril, después de salir del hospital, llegué a mi departamento, preparé un café y conecté aquella memoria a mi MacBook. No tenía contraseña. Aparecieron 4 carpetas. Una decía familia. Otra, Bradley. Otra más, negocios. Y la última llevaba un nombre que me hizo detenerme. Nathan-A. No decía simplemente Nathan. Mi hermana había escrito el nombre de mi exesposo junto con la inicial de mi nombre, como si estuviera organizando el expediente de un caso. Abrí esa carpeta. Había 40 documentos. El primero se llamaba Notas de sesión. Fase 2.
Presentar a la esposa como emocionalmente distante. Era un archivo de varias páginas. Cada una tenía una fecha y un resumen detallado de lo que había ocurrido en terapia. En una de las primeras notas podía leerse que Nathan ya utilizaba por iniciativa propia la expresión disponibilidad emocional y que convenía seguir reforzando esa idea. En otra sesión se mencionaba que él había empezado a decir que se sentía casado con los pacientes de Abby y que había suficiente material para continuar construyendo esa narrativa. Más adelante aparecía otra indicación todavía más inquietante. El objetivo era lograr que Nathan dejara de sentirse simplemente ignorado y comenzara a creer que ya no era querido dentro del matrimonio. Debajo de esas notas encontré algo aún más impactante. Había una larga cadena de correos electrónicos intercambiados entre Meredith y la doctora Colette Ashford. Algunos correos eran muy cortos, apenas un par de líneas. Otros parecían verdaderos planes de trabajo. Uno de ellos, fechado en enero de 2023, llamó de inmediato mi atención. Meredith explicaba lo que llamaba el plan. Escribía que yo era una persona muy analítica y que no debían enfrentarme directamente. Según ella, lo mejor era dejar que Nathan llegara solo a ciertas conclusiones y darle varios meses para que hiciera suyas esas ideas. La respuesta de Colette fue igual de inquietante. Decía que ya había preparado varios guiones para reforzar la imagen del esposo invisible y que los pondría en práctica durante las siguientes sesiones. Seguí leyendo. En otro correo, de marzo de 2023, Meredith le comentaba a Colette que Nathan ya estaba preguntando cuánto tardaba un proceso de separación. Le pedía que no lo apresurara, porque era importante que él creyera que todo había sido decisión suya. Incluso advertía que, si actuaba demasiado rápido, su propia mamá podía empezar a sospechar. La respuesta de Colette fue tan breve como escalofriante. Entendido. Después apareció un mensaje de agosto de ese mismo año. Meredith le indicaba que estuviera atenta si yo volvía a hablar sobre tener hijos. Decía que en la sesión anterior casi había logrado expresar lo que realmente sentía y que, si el tema volvía a salir, debía cambiar la conversación para enfocarla otra vez en mi carrera. Incluso le sugería repetir varias veces la palabra pasión, porque sabía que Nathan reaccionaba a ese tipo de comentarios. Mientras avanzaba entre los correos sentía que no estaba leyendo simples mensajes. Era como tener frente a mí un manual detallado sobre cómo destruir un matrimonio paso a paso. Entonces encontré uno que me dejó completamente inmóvil. Tenía fecha del 17 de abril de 2023. El asunto decía algo parecido a, después del divorcio. Meredith le preguntaba a Colette si ya tenía a alguien pensado para Nathan una vez que todo terminara. Colette respondió con otra pregunta. ¿Tú ya tienes a alguien? La respuesta de Meredith fue inmediata. Sí. Una amiga mía, Alice Prescott. Está lista. Solo necesita que todo ocurra de la manera correcta. En ese instante entendí algo que jamás había imaginado. Alice nunca apareció por casualidad después de mi divorcio. Todo había sido planeado desde mucho antes. Cerré la computadora. Miré el reloj del microondas. Marcaba las 8:31 de la noche. Me quedé completamente quieta. No lloré. No llamé a nadie. Solo memoricé la hora, porque supe que ese era el momento exacto en que comprendí la verdad. Unos minutos después volví a abrir la laptop. Todavía quedaban decenas de archivos por revisar. Había hojas de cálculo, documentos con fechas, listas de seguimiento y planes cada vez más detallados. Uno explicaba el ritmo al que Nathan debía ir alejándose emocionalmente de mí. Otro contenía diferentes versiones de la historia que Alice debía contarle a mi familia sobre su vida, su divorcio y su trabajo. Mi hermana había preparado esa presentación incluso antes de presentarla oficialmente en casa. También encontré otra carpeta llamada Puntos para hablar con la familia. Dentro había varios archivos separados por nombres. Uno era para mi mamá. Otro para mi papá. Otro para mi tía Viv. Y uno más con instrucciones generales. Abrí primero el que llevaba el nombre de mi mamá. Solo tenía unas cuantas indicaciones. Decía que siempre debía presentarse mi carrera como el origen de todos mis problemas y que mi tranquilidad debía interpretarse como frialdad. Después aparecía una frase que tuve que leer varias veces para creerla.
Decía que mi mamá haría el resto por sí sola, porque eso era exactamente lo que quería hacer. Leí esa línea 3 veces. Fue entonces cuando entendí que Meredith nunca había intentado engañar a mi madre. Había diseñado un plan aprovechando que mi mamá reaccionaría exactamente como siempre lo hacía. Todavía con el teléfono en la mano, busqué el perfil profesional de Colette Ashford. Lo que encontré terminó de romper cualquier duda que me quedaba. Su perfil no la mostraba como terapeuta. Aparecía trabajando como asistente en una empresa de bienes raíces ubicada en Asheville. En el historial profesional de Colette ya no aparecía ninguna referencia a terapia o consejería desde marzo de 2024. Después de pensarlo unos minutos, le envié un solo mensaje. Necesito hablar contigo mañana. No es una amenaza, pero las dos sabemos perfectamente por qué te estoy escribiendo. A la mañana siguiente, a las 10:52, llegó su respuesta. Por favor, llámame. Llevo 3 años esperando este mensaje. La llamé de inmediato. Contestó al primer timbrazo. Su voz ya sonaba quebrada. Hablamos durante 42 minutos. No voy a repetir toda esa conversación, porque hubo momentos en los que simplemente intentaba justificar decisiones que llevaba demasiado tiempo cargando. Después de tantos años ocultando la verdad, parecía que ya ni ella misma sabía cómo explicar lo que había hecho. Pero sí puedo contar lo que realmente importa. Colette me confesó que había estudiado una maestría en psicología con enfoque en consejería y que terminó sus estudios en 2019. Sin embargo, para ejercer legalmente como terapeuta matrimonial y familiar en Carolina del Norte necesitaba completar miles de horas de práctica supervisada y aprobar el examen oficial del Estado. Nunca terminó ese proceso. En diciembre de 2022 perdió el trabajo que tenía en una organización sin fines de lucro en Asheville, después de un conflicto interno. Además, llevaba varios meses con problemas económicos y estaba viviendo en el sofá de una amiga porque ya no podía pagar la renta. Fue entonces cuando Bradley, el esposo de Meredith, la contactó. Le comentó que quizá podía ayudar a su esposa con un asunto familiar. Poco después Meredith viajó para reunirse con ella. Según me contó Colette, Meredith le entregó un pago inicial de $4,800, registrado como una supuesta consultoría. Además, le pagaba $200 por cada sesión a la que Nathan y yo asistíamos. También consiguió un pequeño consultorio por medio de uno de sus contactos en bienes raíces y cubrió por adelantado casi un año de renta para que todo pareciera legítimo. Meredith le aseguró que lo único que buscaba era salvar nuestro matrimonio. Colette dijo que al principio le creyó. Durante las primeras sesiones pensó que realmente estaba ayudando a una pareja con problemas. Pero hacia la sexta sesión comenzó a darse cuenta de que la situación era muy distinta. Y para cuando llegaron alrededor de la sesión 15, dejó de preguntarse si lo que hacía era correcto. Solo siguió adelante. Le pregunté en qué momento dejó de confiar en Meredith. Su respuesta fue inmediata. En la sexta sesión. Después me explicó algo que todavía hoy me pone la piel de gallina. Me contó que Meredith le enviaba instrucciones por correo antes de las consultas. En una de esas listas aparecía una indicación muy específica. Debía empezar a describirme como una persona emocionalmente distante. Después tenía que repetir esa misma idea una y otra vez en diferentes sesiones hasta que Nathan comenzara a usar esas palabras por iniciativa propia. Una vez que él las hiciera suyas, debía pedirle que reflexionara si esa descripción era justa. Según Meredith, él terminaría convencido de que sí. Colette me dijo que así era como se sembraba una idea en la mente de alguien. No se imponía de golpe. Se repetía poco a poco hasta que la persona creyera que había llegado sola a esa conclusión. Después guardó silencio unos segundos y reconoció algo que jamás pensé escuchar. En ese momento entendí que eso ya no era terapia de pareja. Era manipulación, y aún así seguía haciéndolo. Le pregunté por qué nunca se detuvo. Su respuesta fue tan simple como dolorosa. Dijo que sentía que ya era demasiado tarde para echarse atrás, que pensaba que Nathan terminaría dejándome de cualquier forma y que, si renunciaba, tendría que aceptar todo el daño que ya había causado. También admitió que, mientras más sesiones pasaban, más difícil le resultaba salir de esa situación. Y al final agregó una frase que explicó muchas cosas.
La esposa de mi primo era quien estaba pagando mi renta. Le hice una última pregunta a Colette. ¿Alguna vez escribiste doctora delante de tu nombre? Guardó silencio unos segundos antes de responder. Me dijo que nunca lo había puesto en documentos oficiales ni en expedientes clínicos, pero que sí aparecía en algunos archivos preparados por Meredith. También admitió que, cuando los pacientes la llamaban doctora en la sala de espera, jamás los corregía. Sé que eso estuvo mal, Abby. Sé perfectamente lo que significa. Lo he sabido desde hace mucho tiempo. Entonces le pregunté por qué había decidido contarme toda la verdad justo en ese momento. Su respuesta fue sencilla. Porque Nathan me llamó hace 2 semanas. Y porque estoy comprometida. No quiero empezar una nueva vida mintiéndole al hombre con el que me voy a casar. Nunca tuve la licencia para ejercer. Lo siento mucho. Meredith siempre decía que tú nunca descubrirías nada. No respondí. Tampoco colgué de inmediato. Solo me quedé escuchando su respiración durante unos segundos. Después dejé el teléfono sobre la barra de la cocina, todavía con la llamada conectada. Caminé hasta la ventana y me quedé mirando el cielo. Cuando regresé, terminé la llamada sin decir una palabra. Si al escuchar esta historia sientes que algo te resulta demasiado familiar, si alguna vez alguien de tu propia familia presentó a la persona que terminó destruyendo tu matrimonio o participó de alguna manera en esa traición, cuéntamelo en los comentarios con una sola frase. No hace falta explicar toda tu historia. Solo quiero saber que no fui la única persona que pasó por algo así. Al día siguiente, Nathan me envió una captura de pantalla. Me dijo que la había guardado durante casi un año porque nunca supo qué hacer con ella. Era una conversación por mensajes entre él y Meredith. La fecha era el 12 de abril de 2025, apenas 2 semanas después de que nuestro divorcio quedara oficialmente terminado. En uno de los mensajes, Meredith escribía que al día siguiente le transferiría $62,500. Aclaraba que lo viera como un préstamo temporal y no como un regalo. Después agregaba una frase que me dejó helada. Le decía que lo único que esperaba a cambio era que siguiera con Alice. En ese momento entendí el verdadero significado de ese dinero. Mi propia hermana había financiado el comienzo de la nueva vida de mi exesposo junto a quien alguna vez fue mi mejor amiga. Ese era el precio del acuerdo. Nathan confesó que cuando recibió ese mensaje no entendió realmente lo que Meredith quería decir. Un año después, finalmente lo comprendió. Permanecí varios minutos mirando esa captura de pantalla antes de volver a la memoria USB. Todavía no había abierto la carpeta llamada familia. Pensaba que solo encontraría fotografías antiguas. Pero estaba equivocada. Había 16 archivos. 15 eran fotos. El último era una grabación de audio. El nombre decía algo parecido a Papá-Acción de Gracias-2013. Duraba poco más de 3 minutos. Me puse los audífonos y presioné reproducir. Primero escuché el ruido de los cubiertos y las voces de fondo. Después reconocí la risa de mi mamá desde la cocina. Finalmente apareció la voz de mi papá, tranquila y relajada, como alguien que ya había tomado un par de tragos. Entonces escuché otra vez aquella frase que había olvidado durante más de 12 años. Decía que lo más importante para una familia era resistir. Recordaba las palabras de su propio padre y aseguraba que la hija que lograra mantener unida a su familia durante más tiempo sería quien heredaría la casa de Relic y todo lo que representaba ese legado. La grabación siguió unos segundos más. Mi papá soltó una carcajada por su propio comentario. Y Meredith rió junto con él. Cuando el archivo terminó, me quité los audífonos AirPods y los dejé sobre la barra de la cocina. Me levanté de la silla lentamente. No estaba enojada. Estaba completamente quieta por dentro, como si algo se hubiera apagado. En ese momento entendí algo con total claridad. Mi hermana no había estado compitiendo por el amor de mi papá. Había estado construyendo un caso. Un expediente completo para quedarse con la casa de Riley. Y mi matrimonio había sido parte del respaldo que usó para sostenerlo todo. Abrí una hoja de Excel en mi MacBook. Empecé a escribir fechas, una por una. Noviembre de 2013, la noche del whisky y la frase sobre la resistencia.
Junio de 2015, mi boda, el discurso y el papel de madrina de honor. Otoño de 2018, el segundo intento fallido de fertilidad y la foto de Delaney en acción de gracias, colocada sobre la mesa como si nada, justo entre los aperitivos. 2020, mi mamá diciéndole a mi tía Viv que yo había decidido no tener hijos, una frase que jamás salió de mi boca. Octubre de 2022, la presentación en la gala. Enero de 2023, la terapeuta falsa. Abril de 2023, el plan de colocación. Junio de 2023, la infidelidad. Enero de 2024, la petición de divorcio. Abril de 2025, los $62.500. Diciembre de 2025, el bebé. Febrero de 2026, la caja de zapatos. Abril de 2026, el lobby del hospital. 12 años. 12 filas. Cada una tenía una columna de evidencia. Y fui llenando todas. Cuando terminé, me recargué en el respaldo de la silla y miré la pantalla como si no fuera mía la vida que estaba ahí frente a mí. 12 años de cenas familiares, de tarjetas de Navidad, de conversaciones cortas donde mi mamá decía corazón con ese tono que en realidad significaba que el tema estaba cerrado. Y al verlo todo junto en una sola tabla, la verdad fue imposible de ignorar. No era una familia. Era un proyecto organizado. Un plan con inicio, desarrollo y un final diseñado desde el principio. Y cada uno de nosotros tenía un papel asignado. Mi mamá, mi papá, Nathan, Alice, Bradley, todos éramos piezas. Yo era el obstáculo. Los demás, recursos dentro del sistema. Guardé el archivo. Lo nombré Sandy-Handout XLSX. Después llamé a mi tía Vivian. Vivian es la hermana menor de mi papá. Tiene 68 años. Fue profesora de literatura estadounidense en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill durante más de 3 décadas antes de retirarse a Durham. Nunca se casó. No tuvo hijos. Solo una vez estuvo casada, por un corto tiempo en los 90, pero en mi familia ese tema nunca se menciona. Siempre la describieron como difícil, con el mismo tono con el que hablaban de mí. Durante años sospeché que era la misma etiqueta para dos personas que simplemente no encajaban en lo que esperaban de ellas. Contestó al segundo timbrazo, como siempre. Le alcanzaron 3 frases de lo que iba a decirle antes de interrumpirme. Abby, siéntate. Hay algo que debí decirte cuando tenías 16 años. Me quedé en silencio. Vivian me dijo que había visto lo que Meredith me hacía desde que éramos niñas. Que había visto a mis padres ignorarlo todo. Y que también había visto cómo ella misma se quedaba callada por miedo a perder el poco vínculo familiar que tenía. Dijo que lo sentía. Y después me dijo 4 cosas que lo cambiaron todo. Lo primero que me contó mi tía Vivian fue algo que pasó en el funeral de mi abuela, 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias de 2013. Después de la ceremonia, en el estacionamiento de la funeraria, Meredith se le acercó y le preguntó, tía Viv, si la casa de papá se quedara para una sola de nosotras, ¿a quién elegiría? Mi tía me dijo que en ese momento le pareció una pregunta completamente fuera de lugar, incluso irrespetuosa, y le respondió que no era momento para hablar de herencias. Meredith solo sonrió, se disculpó con una voz muy suave y volvió a la recepción como si nada hubiera pasado. Vivian contó que durante el camino a casa se quedó pensando si había entendido mal la situación, pero con el tiempo se dio cuenta de que no era un comentario casual, sino una forma de medir, de observar, de recopilar información. Lo segundo ocurrió en mi boda en junio de 2015. Vivian estaba buscando al encargado del catering cuando escuchó la voz de Meredith detrás de una puerta entreabierta. Estaba hablando con Bradley con un tono que mi tía nunca le había escuchado antes. No era una conversación familiar, dijo, era como alguien hablando de un plan de trabajo. Meredith decía algo sobre que aquello iba a ser un proceso de al menos 5 años. Vivian pasó de largo sin detenerse y nunca le contó a nadie lo que había escuchado. Me confesó que durante años se repitió a sí misma que seguramente hablaban de comprar una casa o de algún proyecto normal, porque si aceptaba lo que realmente había escuchado tendría que enfrentarse a mi papá. Y tenía miedo de perderlo también.
Lo tercero fue en Acción de Gracias de 2023, cuando Nathan y yo todavía íbamos a terapia con Colette. Meredith organizó una reunión en su casa en Cotswold e invitó a Colette, presentándola como una amiga cercana de la familia. Vivian aprovechó un momento para preguntarle directamente a Colette a qué se dedicaba. Ella respondió de forma vaga, habló de consejería y rápidamente cambió el tema. Mi tía me dijo que en ese instante notó algo extraño, una especie de evasión. Y agregó algo que nunca voy a olvidar. Después de más de 30 años enseñando literatura, ella sabe cuando alguien está protegiendo la historia de otra persona. Dijo que Colette miró a Meredith varias veces antes de dar cualquier respuesta clara sobre sí misma. Y que nunca había visto a una terapeuta actuar así. Pero lo cuarto fue lo más difícil para ella de contarme. Me dijo que en el verano de 2024, durante una parrillada en casa de Meredith, Bradley salió al patio trasero a servirle una copa de vino. Estaba lo suficientemente tomado como para decir algo que claramente no pensó antes de hablar. Le dijo, tía Viv, yo ya no le pregunto a mi esposa sobre las sesiones de terapia de su hermana. Hay cosas que uno aprende a no preguntar. Y luego volvió a entrar a la casa como si nada. Vivian se quedó en ese patio durante 20 minutos sin moverse. Me confesó que en ese tiempo pensó en llamar a mi mamá, luego pensó en llamarme a mí, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Se convenció de que Bradley tenía un buen matrimonio, que si algo estaba mal, él mismo lo arreglaría, y eligió no intervenir. Me dijo que había estado equivocada al confiar en él y en lo que había escuchado. Que debió llamarme a la mañana siguiente, que debió hablar con mi papá en ese momento, pero que ya conocía cómo funcionaba nuestra familia. Dijo que mi papá simplemente no escucha lo que no quiere escuchar, y que mi mamá ha pasado toda su vida manteniendo la paz a base de silencio. También admitió que Bradley había entendido lo suficiente como para sentirse incómodo, pero no lo suficiente como para actuar, al menos hasta ahora. Le pregunté si vendría a la cena del domingo. Se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió que llevaba 12 años esperando a que alguien sacara todo eso a la luz, y que sí, estaría ahí. Añadió que creía que Bradley por fin estaba listo para levantarse de la mesa donde había estado sentado demasiado tiempo. El viernes por la mañana llamé a Nathan. No para reconciliarnos, sino para ponerlo al tanto de todo. Le pedí que fuera a la casa de mis papás el domingo en la tarde. Le dije que no necesitaba que me defendiera, solo que estuviera presente como testigo. Él me respondió que haría lo que fuera necesario, que no iba a fingir ser víctima de nada porque también había tomado sus propias decisiones, pero que contaría lo que sabía. Le repetí que no necesitaba una víctima, necesitaba un testigo. Hubo un silencio breve del otro lado de la línea. Entonces me preguntó si Alice estaría ahí. Le dije que eso dependía de él. Respondió que no iba a estar, que ya le había dicho que ese no era su lugar. Esa fue la última cosa que hablamos como matrimonio antes de ese domingo. El sábado armé 2 carpetas. La carpeta A era la versión completa, los correos entre Meredith y Colette, la captura del mensaje de los $62,500. La declaración firmada de Colette y el audio del Día de Acción de Gracias que había encontrado en la memoria USB. La carpeta B era un resumen de una sola página. Imprimí 6 copias, una para cada persona que estaría sentada en la mesa. El domingo a las 9:15 de la mañana pasé por mi tía Vivian a su casa en Durham y manejamos hacia el oeste. Mis papás viven en Cameron Park, en Raleigh, a unos 2 kilómetros de donde creció mi papá. El camino toma un poco más de 1 hora. Era un domingo cálido de abril. Los árboles de dogweed ya estaban casi al final de su floración. Durante el trayecto, Vivian miró por la ventana un buen rato y después dijo: ¿Sabes cuál va a ser la parte más difícil de estas próximas horas, Abby? Ver a tu mamá darse cuenta de que eligió a la hija equivocada. Le respondí que no necesitaba que me eligiera ahora, solo que por fin viera la verdad. Ella me miró de reojo. Tu hermana va a sobrevivir este día, dijo. Tu mamá quizá no. ¿Estás lista para eso? Le dije que sí. Pero lo que no dije fue que no estaba completamente segura. Llegamos a la casa de mis padres en el 4620 de Beacon Ridge Drive exactamente 12 minutos antes de las 4. En mi familia, la cena de los domingos siempre ha sido a esa hora desde que tengo memoria.
Mi mamá abrió la puerta y se sorprendió al ver a Vivien. Vivien, cariño, no sabíamos que vendrías. Mi tía la miró directo y respondió con calma. Diane, me invité yo misma. Hay asuntos de familia que necesitamos hablar. El silencio en la mesa se sintió pesado después de eso. A los 6 minutos llegaron Meredith y Bradley. Los niños, Delaney y Beston, entraron corriendo directo al patio trasero, hacia el trampolín, como si nada pasara. Meredith se detuvo en la entrada cuando vio a mi tía Vivien en el comedor. Se quedó congelada un segundo. Tía Viv, nadie me dijo que ibas a venir. Vivien respondió sin levantar la voz. Porque no le avisé a nadie, querida. Meredith volteó a ver a Bradley. Él evitó su mirada y se quedó viendo el piso. Entonces ella se tocó el pecho con los dedos, ese gesto que siempre hacía cuando estaba a punto de inventar una explicación, el mismo que usaba desde que éramos niñas. Después le pidió a Bradley que la ayudara a traer más vino. Entraron a la cocina 2 minutos. Cuando regresaron, él ya no levantaba la mirada. La expresión de Meredith había cambiado. Tenía esa línea tensa en la boca que yo conocía desde que compartíamos baño en la adolescencia. La cara de alguien que ya está pensando cómo recuperar el control de una situación que se le está escapando. Nos sentamos a la mesa. Había roast beef, papas al horno, ejotes con almendras y pan en una canasta envuelto en una servilleta azul. Mi mamá estaba sirviendo café cuando la detuve. Puse la carpeta A frente a mi papá, otra frente a mi mamá, y una sola carpeta B frente a Meredith y Bradley. Antes de que sirvas el café, necesito que vean esto, dije. Son 3 cosas. Bradley, una de ellas es sobre tu familia. Y las 3 tienen que ver contigo, Meredith. La mano de mi hermana se cerró alrededor de la copa de vino que acababa de servirse. Abby, lo que sea que estés haciendo. Meredith la interrumpí, déjame terminar. Mi papá abrió su carpeta. No dijo nada. Solo miraba la primera hoja. Era uno de los correos. Mi mamá dejó la mano sobre la suya, pero no abrió la carpeta todavía. Meredith hizo lo de siempre cuando se sentía acorralada, soltó una risa corta, controlada, y trató de retomar el control. Esto está sacado de contexto. Abby siempre malinterpreta todo. Colette solo estaba ayudando a Nathan y a Abby. Yo pagué las sesiones porque ellos no podían y no quería que se sintiera como caridad. Fue un regalo. Mi papá seguía leyendo. No levantó la vista. Su voz salió más baja de lo normal. Entonces, ¿por qué el correo que tengo aquí, enviado por tía Colette Ashford, dice presentar a Abby como emocionalmente distante? Nathan está respondiendo bien. Meredith abrió la boca. Pero no salió nada. Intentó cambiar el rumbo. Papá, ese correo no dice lo que ellos creen. Están sacándolo de contexto. Abby siempre ha reinterpretado todo. Por eso no hablamos. Mi mamá pasó una página. Ya no decía nada, pero ahora estaba leyendo. Meredith probó otra vez. Mamá, por favor mírame. Esto no es justo. Mi mamá no la miró. Solo dijo, en voz baja, sin levantar la vista de los papeles. Meredith, por favor deja de hablar un momento para que pueda leer. Y Meredith, por primera vez en mucho tiempo, se quedó callada. Fue la primera vez en 12 años que escuché a mi mamá decirle a mi hermana que se callara. El silencio en el comedor duró 1 minuto completo. Mi papá pasó a la página 2 de los documentos. Mi mamá a la 3. Meredith se quedó viendo la copa de vino como si no entendiera en qué momento todo se le había salido de control. Entonces sonó el timbre. Mi mamá se levantó de inmediato, como siempre en una casa del sur donde abrir la puerta es casi un reflejo. Caminó hacia la entrada. Escuché la puerta abrirse. Y luego su voz. Nathan. Se le quebró un poco al decir su nombre. Nathan entró al comedor. No miró a Meredith. Solo habló con calma. Diane, Warren, Meredith, Bradley, tía Vivien, Abby, gracias por dejarme venir. Si les parece bien, voy a hablar solo una vez. Mi papá respondió en voz baja. Adelante.
Nathan siguió mirando a mi papá, no a Meredith. Meredith me transfirió $62.500 2 semanas después de que Abby y yo firmamos el divorcio. Me lo mandó por transferencia bancaria. También me envió un mensaje explicando el motivo. Tengo la captura. Hizo una pausa. En ese mensaje decía que el interés que ella quería era que yo me quedara con Alice. No entendí lo que quería decir en ese momento. Lo entendí después, cuando supe que también había pagado a Colette Ashford, la supuesta terapeuta de pareja, que no tiene licencia para ejercer en Carolina del Norte. Nathan puso el teléfono con la captura sobre la mesa frente a mi papá. Mi papá lo miró fijo. No lo tocó. Meredith dejó escapar un sonido pequeño, casi ahogado, y soltó la copa de vino sin darse cuenta. El cristal golpeó la mesa. Bradley fue el primero en levantarse. No miró a Meredith. Miró a mis papás. Warren, Diane, les debo una disculpa. Desde hace más de un año sabía suficiente como para decir algo. No lo hice. Dejé que mi esposa me dijera que no era mi asunto. Respiró hondo. Voy a ir por los niños al trampolín y los voy a llevar con mi mamá. Meredith, el martes voy a empezar el trámite de separación. Y salió del comedor sin voltear. Meredith gritó detrás de él. Bradley. ¿Qué espera? Podemos hablarlo. Pero él ya no se detuvo. La puerta trasera se abrió. Y se cerró. Desde el patio se escuchó la risa de Delaney. Luego la voz de Bradley llamándola, como cualquier padre en un domingo cualquiera. Después, el motor de la camioneta encendiéndose en la entrada. Mi mamá se quedó sentada, con la mano todavía sobre la carpeta cerrada, mirando fijo a la pared detrás de la cabeza de Meredith. No dijo nada. Yo giré la laptop hacia mi papá. Papá, hay un archivo más. Quiero que lo escuches antes de que diga cualquier otra cosa. Presioné reproducir. El audio duraba 3 minutos y 14 segundos. Nadie en la mesa se movió. El sonido de cubiertos, voces y una risa lejana llenó el comedor como si el tiempo se hubiera doblado. Y entonces, la voz de mi papá, 12 años más joven, tranquila, como si estuviera contando una historia cualquiera. ¿Sabes qué hace a una familia? La resistencia, eso decía tu abuelo. La sala quedó congelada. Solo la grabación siguió hablando. Todo. La casa de Raleigh. Así es como se gana un legado. Así es como pruebas que no solo naciste dentro de un apellido. Mi papá hizo un sonido en la garganta, como si algo suave le hubiera golpeado el pecho de lleno. Levantó las manos y se cubrió la cara. Se quedó así 42 segundos. Nadie los contó. No hizo falta. Mi mamá por fin me miró. Tenía los ojos húmedos, pero no dijo nada. No podía decir nada. Meredith ya estaba llorando, pero en silencio, como cuando era niña y no quería que la cacharan en una mentira. En esa mesa solo dije 2 cosas más. Solo 2. Se las dije a mi mamá. Mamá, no me perdiste porque me divorcié. Me perdiste porque cuando tu hija decidió destruir mi matrimonio por una casa, tú decidiste que la casa valía más. Mi mamá llevó la mano a la boca a medias. Pero no respondió. No podía. No había respuesta posible. Y yo tampoco dije más. No en ese momento. Porque si te quedaste conmigo hasta aquí, si alguna vez fuiste la hija a la que le dicen fría, difícil o demasiado, quiero que entiendas algo. El silencio en una familia también es una decisión. Y cuando los demás siguen eligiéndolo, tú tienes derecho a elegir otra cosa. Ese es el punto. Cuidarte y seguir. Las 2 semanas después de ese domingo fueron las más silenciosas de mi vida. El martes por la mañana, Bradley pidió el divorcio y la custodia principal de Delaney y Beston. Su abogado mandó una carta de preservación de evidencia sobre todas las comunicaciones entre Meredith y Colette Ashford. Mi papá no contestó el teléfono durante 3 días. Mi mamá me llamó el miércoles a las 7 de la mañana. Abby, hoy voy a buscar un terapeuta. No por Meredith. Por mí. Necesito entender por qué decidí no verte. Le dije.
No estoy lista para hablar de eso todavía, mamá, pero me da gusto que lo estés haciendo. Y ella respondió que lo entendía. No me preguntó cuándo estaría lista. Fue la primera vez en mi vida que mi mamá no me exigió una fecha para algo que ella quería. Ese mismo lunes, Colette Ashford envió una declaración completa a la Junta de Consejeros de Salud Mental de Carolina del Norte. Me copió en el correo. También copió a la editora de un medio de investigación local, por consejo de mi tía Vivian, para que la historia ya no pudiera enterrarse en silencio. Renunció a Blue Ridge Homes. En un correo escribió que pasaría el resto de su vida profesional, fuera cual fuera esa vida ahora, explicando cómo se dejó comprar tan fácilmente. 8 días después, Nathan me llamó. No pidió verme. No pidió nada. Solo dijo: sé que ya no me toca ser parte de tu proceso, Abby, pero quiero que sepas algo. Ya entendí lo que fui. No fui el hombre que te dejó. Fui el hombre para el que alguien escribió un guión. Eso no es una excusa, dijo Nathan. Es simplemente lo que por fin entendí. Hizo una pausa. Owen es un buen bebé. Merece un papá que algún día le diga la verdad de cómo llegó a este mundo. Y me voy a encargar de eso, no ahora. Cuando tenga la edad suficiente para entenderlo. Yo solo respondí: gracias por haber venido ese domingo. Y lo dije en serio. Vivian y yo empezamos a vernos a comer cada 2 jueves en un restaurante pequeño, a mitad de camino entre Durham y Charlotte. Casi no hablamos de Meredith. Hablamos más de su jardín. Está intentando que crezcan higos. Hallie se fue de la casa que Nathan había comprado con los $62,500. Se quedó con Owen. Nathan lo ve 3 días a la semana. Hallie y yo no hemos vuelto a hablar. Y no creo que lo hagamos. Mi papá me escribió una carta. Llegó en papel crema, con dirección de Cameron Park. El sobre no decía nada afuera. Dentro había una sola hoja escrita a mano. Abby, decía: no te voy a pedir que me perdones. Me senté hace 12 años en una mesa de acción de gracias y dije algo borracho que terminó convertido en un arma en manos de tu hermana. Lo permití porque quise creer lo mejor de mi hija mayor y lo peor de la menor. Eso fue cobardía. Voy a dedicar lo que me quede de vida a aprender a ver a la hija que decidí no ver. Si nunca vuelves a casa, lo voy a entender. La leí una sola vez. La guardé en el cajón de la isla de mi cocina. No respondí de inmediato. Lo haré, pero todavía no. A finales de abril, la Junta del Mercy Memorial Hospital votó de forma unánime ofrecerme el puesto de directora de operaciones. Acepté el 5 de mayo. Mi nueva oficina está en el 4º piso del edificio administrativo. Tiene una ventana que da hacia la zona de ambulancias del hospital, justo al mismo lobby donde un día mi hermana me dijo que yo seguía estando sola. En mi primera mañana ahí, crucé a la florería de enfrente y me compré lirios blancos. Corté los tallos en el lavabo de mi baño nuevo y los puse en un frasco de vidrio sobre el escritorio. Luego me senté. Y me quedé mirándolos un rato. Mi hermana pasó 12 años intentando ganarse una casa. Mis papás pasaron 30 intentando sostener una familia que nunca los decepcionara. Yo dejé de intentar ganar a cualquiera de ellos a los 35 años, en el lobby de un hospital, el día que mi hermana sonrió y mi exmarido entró con un folder en la mano. No me quedé con la casa. No la necesitaba. Porque por fin tenía algo que mi hermana pasó 12 años intentando construir para sí misma.